Vamos a meditar entonces en la palabra del Señor. Hermanos, vamos a continuar en esta serie de estudios que iniciamos acerca de cómo conocer la voluntad del Señor. Sí, vamos a continuar con esto y bueno, hoy vamos a tener la tercera parte de esta serie de estudios respecto a cómo conocer la voluntad del Señor. Y si ustedes recuerdan, la vez anterior, en el estudio anterior, empezamos a ver que para poder conocer la voluntad del Señor hay que empezar por lo obvio, y que lo obvio es la palabra del Señor. Sí, lo primero para poder conocer la voluntad del Señor es acudir a la palabra del Señor. Ahí es donde vamos a encontrar la voluntad del Señor de manera explícita, de manera muy directa para todos y cada uno de sus hijos. Y ya después vamos a ver, le digo, ya lo habíamos dicho, no vamos a encontrar ahí cuestiones muy específicas, como les decía, dónde debo trabajar o dónde, o sea, eso no lo vamos a encontrar. Eso Dios lo revela de otra manera, pero en la palabra están lo que Dios quiere que todos sus hijos sepan, los que quiere que todos sepan qué es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, ya vimos, la vez pasada seguimos en dónde comenzar, dónde vamos a comenzar, en la palabra del Señor. Ahí en la Biblia es donde vamos a iniciar. Entonces, vimos la vez anterior que la voluntad del Señor, de manera, digámoslo así, principal, es que la gente sea salva, ¿sí? Lo principal, lo que más el Señor quiere, su voluntad, es que la gente pueda llegar a conocer al Señor Jesucristo y que puedan llegar a ser salvos. Él quiere, vimos pasajes donde Él manifiesta que, famoso de Pedro, donde dice, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Vimos varios pasajes donde se expresa claramente que la voluntad del Señor principalmente es la salvación del mundo, ¿sí? La salvación de todas las personas, ¿no? Entonces, lo siguiente que podemos encontrar allí en la palabra del Señor, después, digamos, en orden de importancia, no así tal cual todas las que siguen, pero sí lo primero es que pueda uno llegar a conocer al Señor. Lo que sigue sería que Dios quiere, hermanos, lo que el Señor quiere, lo que está dentro de su voluntad es que crezcamos, ¿sí? Lo hemos mencionado en otras ocasiones, la vida cristiana no es una vida estática, no es una vida de pues ya conocí tanto y ya estoy al nivel, no, la vida cristiana tiene que continuar, no se puede quedar, aquí no hay un estancamiento, no hay un ya llegué al nivel o ya tengo ya soy como en las profesiones, no, ya soy el licenciado y no, o sea, aquí no hay eso, aquí hay que seguir, hay que continuar. ¿Y sabe por qué? Porque si no continúa uno en la palabra, retrocede. Ese es un problema. Si no continúa uno creciendo, desafortunadamente lo que pasa es que uno retrocede. Entonces hay que seguir adelante. Y la voluntad del Señor es que crezcamos, que no nos quedemos como niños espirituales, que no nos quedemos como cuando comenzamos en el camino del Evangelio, que no nos quedemos en ese poco conocimiento que tuvimos cuando llegamos a él, sino que crezcamos, que conozcamos más, que oremos más, que ayunemos, que hagamos muchas otras cosas, que evangelicemos. Todo eso es crecimiento, no es nada más quedarse sentado y ya decir, pues yo ya hice lo que ya creí, pues ya aquí me quedo. No, hay que crecer, esa es la voluntad del Señor. Y entonces lo que el Señor quiere es, obviamente, que maduremos, que crezcamos y que tengamos confianza en el Señor. Si Él quiere que maduremos. Vean lo que dice Colosenses 4:12. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Sí? Fíjese cómo es necesario dentro también de nosotros, de nuestras oraciones, que debemos de rogar los unos por los otros para que todos y cada uno de los que formamos parte del cuerpo de Cristo estemos firmes.
¿sí? Una persona que apenas, imagina un niño, ¿no? Como le digo, uno empieza el camino del evangelio como un bebé. El bebé pues empieza a caminar, todavía no está firme. En cualquier momento se cae, no tiene firmeza, no tiene fuerza en sus rodillas, en sus piernas, y en un momento dado puede caer. Así todos comenzamos y tenemos que irnos afirmando, tenemos que ir creciendo, ¿sí? Tenemos que irnos afirmando, y todos debemos de orar los unos por los otros para que estemos justamente firmes, para que cada uno de los que nos congregamos en este lugar y a los otros hermanos que ustedes conozcan puedan estar firmes, que puedan ser perfectos, no en el sentido de que no pequen, no en el sentido de que no tengan alguna situación todavía que haya que cambiar, pero cuando dice la palabra que sean perfectos es que estén totalmente, digámoslo así, alineados con el deseo de ser cada día más como el Señor Jesucristo, porque Él es perfecto. Y así cuando uno tiene el deseo, tiene la intención y se ocupa de hacer lo que le agrada al Señor, va tendiendo cada vez más a ser perfecto, ¿sí? Nunca lo vamos a lograr, pero vamos caminando hacia la perfección, ¿sí? Y que estén completos, hermanos. Fíjense, que no sienta nadie en el cuerpo de Cristo que algo le falta, ¿sí? Que no sienta nadie que le falta algo. Alguien puede pensar, es que a mí me falta una persona, o me falta dinero, o me falta un lugar. O sea, no, dice que estén completos en todo lo que Dios quiere, ¿sí? Que no haya ninguna necesidad o algún sentimiento de que algo te falta. Hay que orar para que todos tengamos que estamos completos en Cristo. De hecho, la palabra lo dice, en Cristo ustedes están completos y no tienen necesidad de ninguna cosa, ¿sí? Pero esto es algo que tenemos que ir aprendiendo. Dios quiere que maduremos, que confiemos en Él. Dios quiere que demos fruto, ¿sí? Que en el crecimiento uno no puede crecer como cristiano sin dar fruto. No puede quedarse, como le digo, si uno va creciendo irremediablemente y de manera natural, uno tiene que dar fruto. Si uno no está dando frutos porque no está creciendo. Imagínese una planta, un árbol frutal que se queda siempre chiquito, pues no va a dar fruto. O sea, siempre se va a quedar chiquito, no. Pero si crece, si está bien nutrido y todo, de manera natural va a dar fruto. ¿Sí? A menos que haya por ahí algún problema. Pero bueno, dice la palabra del Señor, Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Que vivan como es digno de un hijo de Dios, ¿sí? Que vivan como es digno de alguien que conoce al Señor Jesucristo. Que vivan como alguien que en vez de hacer que el nombre del Señor sea vituperado, en vez de que el nombre del Señor sea, a veces por nuestras acciones, por lo que decimos y por lo que hacemos, en vez de que el nombre del Señor sea vituperado, que sea exaltado, ¿sí? Que la gente vea en nosotros fruto que haga que exalten al Señor, ¿sí? Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llevando fruto en toda buena obra. Los hijos de Dios se tienen que distinguir porque son personas amables, porque son personas justas, porque son personas que actúan correctamente. Eso es dar buen fruto, como dice aquí, en toda buena obra. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. Y le digo, y eso no se logra, pues obviamente, sentado, nada más en un lugar. Eso se logra en la vida diaria. Eso se hace viviendo y conviviendo con otras personas y luchando con nuestro carácter, dejando que el Señor nos moldee, porque a veces nuestro carácter hace que la gente diga, lo hemos dicho muchas veces, y eso que es cristiano, ¿no? Porque nos ve que actuamos de una manera que es contraria
a lo que a veces decimos, pero el Señor quiere que crezcamos, y esto es parte del crecimiento. No podemos quedarnos siempre como niños espirituales. El Señor quiere, dentro de este crecimiento, o a final de cuentas lo que significa ir creciendo, a final de cuentas lo que significa es que Él quiere que lleguemos a ser santos. ¿Sí? Santos en el sentido de la práctica, porque ustedes ya son santos desde el momento que creyeron en el Señor Jesucristo, ¿sí? Son santos, fueron apartados para la gloria del Señor, y eso es lo que significa santo, no que tengan un nicho, sino que ustedes fueron apartados, fueron sacados de una manera de vivir que no honraba al Señor y fueron ahora puestos en como dice, en su pueblo, y fueron santificados. Ese es un acto que Dios hizo, pero la santificación es un proceso en la vida de todos los creyentes. Todos tenemos que ir creciendo a un grado de santificación. Santificación significa que nos vamos apartando cada día más de aquellas cosas que no le agradan a Dios. O sea, nos vamos apartando. Dice 1 Tesalonicenses 4 en adelante, dice, pues la voluntad de Dios es, ¿qué? Pero de acuerdo a este pasaje dice, la voluntad de Dios es, ¿qué? Vuestra santificación. La voluntad de Dios es que ustedes, dice, sean santos. Es que se santifiquen. Dice la palabra del Señor, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Santificarse significa apartarse de todo aquello que es desagradable al Señor. En este caso aquí menciona Pablo la fornicación, pero puede ser la fornicación, puede ser la pornografía, puede ser el adulterio, puede ser el robo, puede ser la mentira, puede ser cualquier cosa que esté en contra de la voluntad del Señor. Al santificarnos, lo que estamos haciendo es dejarlo, alejarnos de eso, dejar de practicar todo ese tipo de cosas que son desagradables delante del Señor. Fíjese, santificarse también significa que no agravies al hermano. Significa que no le mientas al hermano, ¿sí? Yo les he dicho y se los digo y se lo repito una vez más, porque a veces no me gusta preguntar por qué la gente no viene, porque luego mienten. Por eso a veces no me gusta preguntarles, no es que no me interese por qué no vienen, al contrario, siempre estoy, cuando alguien no viene, y digo, Señor, que esté bien, y oro por él, y digo, bueno, si no viene la otra semana, o no viene la siguiente, entonces ya lo voy a buscar, le voy a hablar, le voy a ver qué está pasando, pero por una vez digo, pues no le voy a preguntar, porque luego a veces, como les digo, y eso hay que evitarlo, pero dice la palabra, ¿te quieres santificar? Pues no mientas. No se mientan los unos a los otros, no digan mentiras entre ustedes, o sea, eso es parte de la santificación. Dios quiere, dice, la voluntad del Señor es que ustedes sean santos, y eso es crecer, eso es madurar, eso es ir cada día más semejantes al Señor Jesucristo, ¿sí? En nadie, dice, engañe nada a su hermano, que no lo agravie, que no le diga mentiras, que no se aproveche de él, ¿sí? Todo esto es parte del crecimiento. Se los he comentado también a lo mejor en otra ocasión, que a mí en lo personal a veces no me gusta hacer tratos, inclusive con los cristianos. Dice, ¿cómo? Siendo cristiano no me gusta hacer tratos con los cristianos. Pues porque luego los cristianos no toman en cuenta esto. Decía, va uno con un hermano que es mecánico y le dicen, hermano, ¿cuánto me cobra pagar el carro? No, pues hermano, ¿qué pasó? Somos hermanos, ¿no? No es así. Por eso dice, que nadie agravie al hermano, que no le engañe, que no lo engatuse, que no haga nada en contra. Todo eso es parte de un crecimiento, de la santificación que el Señor quiere, que eso es su voluntad, como estamos viendo, y está totalmente clara ahí en la Escritura, ¿sí? No es algo que diga, es que no sé cuál es la voluntad de Dios, ahí está. No puede uno decir, es que no sabía, ¿no? Ahí está, totalmente claro. La voluntad de Dios es que seamos maduros, que crezcamos en Él. La voluntad del Señor es también que seamos llenos del Espíritu Santo. Dios quiere que tú y que yo y que todos los que creemos en Él nos llenemos del Espíritu Santo. Y en ese sentido,
muchos no han entendido lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Muchos no han comprendido lo que es y lo tienen únicamente como un concepto bíblico, pero que no sé cómo se logra, no sé cómo es, no sé cómo sucede. Y si alguno lo cree saberlo, a veces lo tiene de una manera totalmente equivocada, ¿no? Porque ya se los he comentado en ciertas iglesias, y pentecosteses y carismáticas, el ser lleno del Espíritu Santo es que hablen en lenguas, ya se los he comentado, ¿no? Eso es, a ver, ¿tienes el Espíritu? No, porque no has hablado en lenguas, tú no tienes el Espíritu, no estás lleno del Espíritu Santo, tienes que hablar en lenguas para que se manifieste que el Espíritu Santo vive en ti, y eso, le digo, no es ser lleno del Espíritu Santo, eso no es que el Espíritu Santo llene la vida de una persona. En una ocasión, una maestra comunicadora social que trabajaba en una secundaria, con alumnos obviamente de ahí de la secundaria, tenía un don especial para expresar de manera creativa las verdades bíblicas. O sea, ella tenía un don para expresarlo de una manera creativa. Entonces, ella hizo lo siguiente para ejemplificar lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Dice que ella tomó un vaso de agua, bueno, un vaso, y estaba lleno a la mitad de lodo, ¿sí? Había lodo a la mitad, ¿no? Entonces, ella le pregunta, porque los estudiantes le habían preguntado cómo era eso de ser lleno del Espíritu Santo, y entonces ella dice, ¿cómo conseguimos que el Señor nos ayude a deshacernos de aquellas cosas que no son agradables delante de Él? ¿Cómo conseguimos que el Señor haga algo en nosotros para que nos deshagamos de todo eso que no es agradable de Él? Y dice, bueno, quizá esta ilustración les ayude. Entonces dice que toma el vaso de agua, tenía una jarra también de agua, y entonces empieza a echarle agua y le echa un poquito de agua en el vaso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el vaso? Pues lo único que tienes es más lodo. O sea, si le echas un poquito de agua, se revuelve y lo único que tienes ahí es más lodo. O sea, no había limpieza ahí, ¿no? Entonces, dice, la única forma que yo conozco de deshacerse del lodo es utilizando más agua, ¿sí? O sea, utilizando más agua. Puedes echar un poquito de agua y el lodo ahí va a quedarse, dice, pero si sigues utilizando agua, el lodo se va a ir. Entonces lo que hace ella, empieza a echar agua, y el lodo empieza a subir, hasta que el lodo sale del vaso y queda pura agua limpia. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Esa es la manera en la que uno se llena. Cuando el Espíritu va llenando tu vida, va sacando todo aquello que está mal dentro de ti. Tú no te das cuenta, pero lo deseas, y cuando te das cuenta, el Señor ha limpiado tu vida y estás lleno del Espíritu Santo y no hablaste en lenguas. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, hay que considerar lo que dice el apóstol Pablo acerca de la voluntad de Dios para nosotros en cuanto a esto de ser lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y someteos unos a otros en el temor del Señor. Ser lleno del Espíritu Santo, yo se lo he comentado a algunos, las personas que tienen problema con el alcohol, sucede por una razón. Si usted ha experimentado esto, me hará, entenderá lo que le estoy diciendo. Cuando uno empieza a tomar, hay un momento en el que hay un momento de euforia, ¿sí? O sea, hay un tiempo, hay un momento en el cual uno se llena de euforia. Es una alegría que el alcohol produce, y uno está tan lleno de esa euforia que lo que hace justamente es que uno quiere continuar o quiere preservar ese tiempo de euforia. Por eso siguen tomando para poder mantenerse en esa euforia, ¿sí? Y obviamente pues no sucede, después de que uno toma, lo que hay uno que se emborracha, la euforia se termina y uno termina llorando, ¿no? Pero
Cuando dice el apóstol Pablo, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, lo que está haciendo Pablo es una analogía de lo que se siente tener euforia por el vino y lo que se siente tener euforia por la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? O sea, uno puede llegar a sentir por la llenura del Espíritu Santo esa alegría, esa euforia, sin necesidad de alcohol, sin necesidad de ninguna otra sustancia. No necesita uno nada, porque puede uno mantenerse alegre, contento siempre, porque el Espíritu Santo llena la vida de una persona, ¿sí? Y cuando uno está lleno del Espíritu Santo, pues no dice groserías, no habla palabrotas, no está diciendo cosas, ni está insultando, ni está diciendo, sino cuando uno está lleno del Espíritu Santo, habla con salmos, con cánticos espirituales, o sea, habla está alabando al Señor, da gracias al Señor, o sea, independientemente de la circunstancia que le esté pasando, que esté viviendo, está dando gracias al Señor, porque la llenura del Espíritu le lleva a uno a estar bien, en paz, en cualquier situación que uno esté viviendo, y le lleva a relacionarse de manera correcta con todos los demás, le digo, a limpiarse, y es parte también, el Espíritu es un agente activo en nuestra santificación, ¿sí? Y por eso cuando uno es lleno, nos va quitando también muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, esa es la voluntad del Señor, dice, porque la voluntad del Señor, no sean insensatos en cuanto cuál es la voluntad del Señor, sean entendidos, entiendan, comprendan, dice el apóstol Pablo, que lo que el Señor quiere es que sean llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Otra cosa que quiere el Señor y que está ahí en la palabra del Señor totalmente clara, es que Él quiere que trabajemos por las demás personas con un corazón de servicio, ¿sí? Con algo que esté dispuesto uno a ser servicial, ¿no? Y esto se aplica tanto para nuestros trabajos seculares, ¿sí? Como para nuestra relación dentro de la iglesia, ¿sí? Esto es algo que tenemos que tomar para los dos lugares donde nos movemos, ¿sí? Porque nos movemos en un mundo secular donde trabajamos, donde estudiamos, donde hacemos ciertas actividades. Ahí y en la iglesia hay que tener esta mentalidad. El Señor quiere que trabajemos con un corazón servicial. Dice la palabra del Señor, vean Efesios 6, 5 en adelante, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a ¿quién? Como a Cristo, como si Cristo fuera tu patrón, es lo que está diciendo la palabra. Obedécelo como si Él fuera tu patrón, ¿sí? Obedece a tu amo. Obviamente este pasaje fue escrito cuando había esclavitud, ¿sí? Hoy en día, si lo trasladamos a nuestro tiempo, pues está hablando de nuestros patrones, para aquellos para los que trabajamos. Dice que hay que trabajar con ellos, obedeciéndolos con temor, con temblor, con sencillez de corazón, como al mismo Señor. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Todos sabemos que hay gente en los trabajos que son lisonjeros, ¿no? Que están ahí diciéndole al patrón, oye, ¿qué es? Y haciéndole la barba y todo. No, dice, tú no seas de ese tipo de personas. Dice, tú no trabajes como queriendo agradar a tu patrón para que te suba el sueldo o para que te ponga en un lugar especial. No, tú no trabajas para eso. Dice, no trabajes de esa manera, sino como si fueras un siervo de Cristo. O sea, a quien quieres agradar es a Cristo. No para que te vean, no para que te asciendan, no para que esto. Y eso va a venir solito, ¿sí? Eso viene solo, ¿sí? Haciendo que la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, sea que trabajes o no trabajes. Dice, si haces bien, vas a recibir bien de parte del Señor. Esto es en cuanto al trabajo secular, ¿sí? Pero en la iglesia, dice la palabra del Señor, Gálatas 5:13 y Gálatas 6:2, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Cada uno de ustedes es libre. Aquí nadie está como a la fuerza ni obligado a hacer nada. Cada uno de ustedes es libre. Fueron llamados a ser libres en el nombre del Señor Jesucristo. Libres de todas las cosas, ¿sí? Pero no usen, dice el apóstol Pablo, esa libertad.
No la usen mal, no la usen como ocasión para la carne, ¿sí? Sino úsenla para servirse por amor los unos a los otros. O sea, puedes hacer una cosa, sí, puedes no hacerla también, eres libre de hacer o no hacer, pero si quieres ser, como dice la palabra del Señor, tienes que servir los unos a los otros. ¿Sí? Tiene que haber ese servicio de corazón dentro del pueblo del Señor. Y dice, bueno, sobrelleven las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ese servicio, eso que hacemos para con los demás hermanos también es una manera de sobrellevar sus cargas. Todos tenemos cargas, todos tenemos problemas, y una manera de ayudarnos, de servirnos, es justamente apoyándonos con ese tipo de cargas, ¿sí? De la manera que el Señor nos vaya dando sabiduría, entendimiento, hay que ayudarnos los unos a los otros, y de esta manera cumplimos la ley de Cristo, que la ley de Cristo, ¿qué es? El amor, ¿sí? La ley de Cristo es el amor, no es otra cosa sino el amor. ¿Qué más quiere el Señor? Que está ahí en la palabra del Señor. La voluntad del Señor es que acallemos las críticas con actos de bondad, ¿sí? Que hagamos que las críticas que la gente tiene para con nosotros, para el cristianismo, para Dios, para Cristo, para todo, que las callemos con actos de bondad, ¿sí? Fíjense que sin duda, todos como creyentes, todos ahora sí que podría yo decir, sin temor a equivocarme, que sin que ninguno le pase, todos hemos pasado o pasamos momentos donde la gente nos molesta, donde la gente nos fastidia por el simple hecho de ser cristianos, ¿sí? No creo que nadie no lo haya pasado, todos lo hemos pasado. Hay gente que nos fastidia, nos está molestando porque somos creyentes, y eso es algo con lo que muchos de nosotros tenemos que estar luchando durante un tiempo, ¿sí? Algunos más prolongado que otros, pero estamos luchando contra esto. Pero hay que ver la sabiduría que tiene el Señor cuando nos dice que debemos de tratar a esas personas que nos fastidian, a esas personas que nos molestan, debemos de tratarlos con amabilidad, con bondad, ¿sí? Dice la palabra del Señor, no haciendo algo indebido. Dice la palabra del Señor, vea, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos nosotros cuando somos molestados por ser creyentes, por ser hijos de Dios? Esta es la voluntad de Dios, que haciendo ¿qué? Haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La gente que te molesta es gente ignorante, ¿sí? No ignorante en el mal sentido, sino ignorante que no conoce a Dios, no conoce la Biblia, no conoce por qué tú eres cristiano, no conoce por qué tú sigues a Cristo, y se les hace extraño, se les hace raro, y te quieren molestar, ¿no? Porque sigues a Cristo y ya te vas a ir allá y eres el aleluya y esto y aquello, y siempre tratando de molestarlo a uno. Pero dice la palabra del Señor, ¿cómo vamos a hacer que esto calle? ¿Cómo vamos a hacer que la gente deje de molestarte? ¿Poniéndote al tú por tú? Haciéndoles bien. Tienes un vecino que te molesta, pues de repente lo ves que está cargando ahí la basura y va batallando, ayúdale a llevarla, ¿sí? Tienes por ahí algún familiar que te está molestando y eso, y de repente ves que tienes carro y necesita ir a algún lugar y dices, yo te llevo. Haciéndoles bien. Una persona que recibe bien cuando sabe que te ha hecho mal, quieras que no, se avergüenza. O sea, cuando ve que tú no actúas de la misma manera, dice, híjole, yo soy bien mala onda con él o con ella, y también que me trata, no, ya no le voy a decir nada. Romanos 12:7 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Procura hacer lo bueno delante de todos, hombres, mujeres, familiares, amigos, quien quiera, siempre procura hacer lo bueno. Esta es la voluntad del Señor, explícita, ahí está, nadie puede decir que no lo sabe, a menos que no leas la Biblia.
Pero si lees la Biblia, ahí está claramente qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, ¿sí? Y la voluntad de Dios es que vivamos una vida en abundancia. Dios quiere que vivas una vida plena, una vida como el Señor la ha prometido, una vida en abundancia. Y dice, fíjese, el pasaje de 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que estar gozoso? ¿Por qué tienes que dar gracias en todo? Porque esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Él quiere, ¿sí? Para con nosotros en Cristo Jesús. Puedes pensar, hermano, hermana, puedes pensar en alguien que conozcas, que esté cerca de la personificación de este pasaje. ¿Conoces a alguien que esté cerca de esta personificación? O sea, que lo puedas ver ahí, que estas cualidades sean reveladas en la vida de una persona. O sea, ¿conoces a alguien que siempre está gozoso, que continuamente está orando, que siempre está dando gracias al Señor por todo? ¿Conoces a alguien que tiene situaciones pero aparentemente no le afectan? Pues eso es lo que dice el Señor. Esa es una vida en abundancia. Esa es una vida plena. Alguien, o más bien algunas personas, tratan de traer a Cristo, tratan de traer al Señor Jesús a otras personas, diciéndoles que la vida cristiana es muy padre, ¿no? Que si vienes a Cristo tus problemas se van a terminar, o que si vienes a Cristo vas a vivir bien, y que si ven acá eso, sin saber realmente lo que es la vida en abundancia, ¿no? Algunas personas le dicen: ven a Cristo y vas a ver que tu vida va a ser prácticamente color de rosa, ¿no? No te vas a enfermar, no vas a tener problemas de esto, tus problemas se van a solucionar, así mágicamente todo va a ser bien padre. La verdad es que el Señor Jesús no lo vemos en ninguna parte de la Escritura decir esto. O sea, no vemos que diga el Señor Jesús esto en ninguna parte de la Escritura, sino que dice lo contrario en ocasiones, ¿sí? Si sigues al Señor Jesús, dice, vas a ser mal comprendido, ¿sí? Como ya le decimos, te van a fastidiar, te van a molestar. Si sigues al Señor Jesús, inclusive habrá personas que te van a odiar. Si sigues al Señor Jesús, van a haber personas que incluso te van a querer hacer daño. Porque ellos van a estar pensando equivocadamente, algunos piensan que a lo mejor le están haciendo un favor a Dios al dañarte. Hay gente que está equivocada en su manera de pensar. Si sigues al Señor Jesús, vas a ser el siervo, no la estrella, ¿sí? Vas a ser el que obedece, no el que manda. Si sigues al Señor Jesús, probablemente no vas a tener, como dice ahí, un lugar, como el Señor, que no tiene un lugar donde recostar su cabeza, ¿sí? En ninguna parte dice la Escritura que la vida cristiana sea una vida color de rosa. La promesa del Señor Jesús ahí en Juan 10:10, que dice: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, es una vida que también incluye dolor. Es una vida que incluye frustración. Es una vida que incluye también desilusión. Y por lo general, cuando Pablo escribió esto de que hay que estar gozoso, de que hay que estar orando continuamente, cuando Pablo escribió esta carta y que decía que estuvieran gozosos, ¿sabe de dónde lo hizo? Desde una cárcel. Él no estaba gozando de la vida en la playa y todo le iba bien. Él estaba en la cárcel cuando escribió, y digan: estén todos gozosos, estén contentos, oren por todo, den gracias al Señor. Y estaban cantando, él y Silas ahí en la cárcel estaban cantando himnos al Señor. Esa es la vida en abundancia. No es la vida que carece de problemas o de situaciones difíciles, sino la vida que aún con todo y eso es de victoria. Es la vida que aún con todo y los problemas no te abate,
no te derrumba, no te tira, sino es la vida que dices, sigo adelante y me repongo y me levanto. 7 veces cae el justo, dice, y se levanta, porque el Señor lo levanta, ¿sí? La vida en abundancia es que aún con todo eso, puedes vivir en paz, puedes tener esperanza, puedes tener tranquilidad, puedes tener gozo, puedes orar al Señor y puedes estar dando gracias por todo. Esa es la vida en abundancia. Así que vamos a repasar. Hay otras cosas en la palabra, pero le digo, esto es para que nos demos cuenta que en la palabra del Señor vas a encontrar la voluntad de Dios de manera explícita, directa. O sea, no hay que ir a ningún lado a tratar de encontrarla, la vas a encontrar. Estos son algunos principios básicos que se encuentran en la palabra del Señor, ¿sí? Y aunque muchas cosas acerca del futuro permanecen encubiertas, no están ahí en la palabra del Señor, Dios claramente ha querido revelar su voluntad esencial, lo básico, lo que todo creyente debe de saber allí en la palabra, ¿sí? Quizá no vamos a saber ahí, como les digo, qué voy a estudiar, con quién me voy a casar, qué voy a hacer, pero sí vas a conocer lo que Dios quiere de manera específica para tu vida, ¿sí? Entonces ahí tenemos que querer conocerla y querer hacerla, ¿sí? Porque de nada sirve que quieras conocer cuál es la voluntad de Dios si no estás dispuesto a hacerla, a cumplirla, ¿sí? ¿Para qué quieres saber algo que no quieres realmente hacer? Así que esa es la palabra del Señor. Le digo, la Biblia es el lugar obvio, lo primero donde debe uno de comenzar a conocer la voluntad del Señor. Ahí es donde debes empezar a buscar dirección para muchas cosas de la vida que están totalmente claras, están totalmente visibles. Cualquiera las puede ver, qué es lo que el Señor quiere ahí. Y hay cosas que saltan totalmente a la vista. O sea, no es algo que te digo esté oculto, ¿no? Hay gente como dice, no, es que yo no me gusta leer la Biblia porque eso solamente la gente preparada lo puede entender. No, eso está totalmente claro. Cualquiera puede entender lo que el Señor quiere. Así que, si bien es cierto, la Biblia es una compilación, digamos, de historias, de relatos, de cartas, de liturgias y todo eso fue escrito, dice la palabra del Señor, para nuestra enseñanza. Y te puedes identificar con los relatos, con las personas, saber qué hicieron, y a lo mejor te ayuda a tomar también decisiones. Pero todo está en la Escritura. Por eso es importante que lean, por eso es importante que se deleiten en la palabra, ¿sí? Que sea algo que ustedes hagan todos los días. O sea, lee un capítulo diario, si puedes 2, 3, lo que sea, pero lee todos los días la palabra, o escúchala, o a ver qué, pero no pases ningún día sin leer la palabra del Señor, sin estar en contacto con ella, porque esa es la que nos enseña cuál es la voluntad, es la que nos consuela, es la que nos dirige, es la que nos da fortaleza, en fin, tiene muchas funciones la palabra. Por eso es que hay que leerla. Pero lo primero para conocer la voluntad del Señor es ir a la palabra y querer verdaderamente saber qué es lo que Él tiene para cada uno de nosotros, y sobre todo querer hacerlo. Porque de nada sirve que lo sepas si no lo quieres hacer. Si no te quieres someter, si no quieres doblegar tu voluntad delante del Señor, no sirve. Así que es importante que lo primero es ir al lugar adecuado, querer conocer la voluntad del Señor y querer hacerla.